Hoy traigo para ti un mensaje al corazón. Este mensaje lo he titulado Las causas y efectos de mis decisiones y está basado en la experiencia del rey David en el Salmo 3. ¿Ha pensado alguna vez en el peso que tienen las decisiones que tomamos? Para mí, una decisión es una determinación definitiva que tomamos en algún asunto relacionado a nuestras vidas. A veces las decisiones son sencillas de tomar. En otras ocasiones nos enfrentamos a decisiones muy difíciles. Y otras veces nos enfrentamos a decisiones que son imposibles de tomar. ¿Pide usted ayuda o consejo para tomar buenas decisiones? Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 11, verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Ahora le hago otra pregunta. ¿Toma usted en cuenta a Dios al momento de tomar decisiones? Esta respuesta es muy importante, ya que en base a esta consideración se verá el éxito que tendrá en el futuro. ¿Ha pensado alguna vez por qué a la gente buena le pasan cosas malas? La respuesta es sencilla, aunque depende del caso. Muchas veces a la gente buena le pasan cosas malas porque toma malas decisiones. Y esta mala decisión muchas veces es no tomar en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos. Deciden por ellos mismos y ellos mismos reciben las consecuencias y los efectos de dejar afuera de todo a Dios. Muchas veces me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, tomar decisiones porque creo que es lo correcto según mi juicio. Tomar decisiones por un arrebato, por un impulso. A veces tomamos decisiones guiados por malos consejos. Lo más triste de todo este asunto es que después de equivocarnos tanto, tomando malas decisiones, recién tomamos en cuenta a Dios. Miren lo que nos dice el Salmo capítulo 25, versos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Miren también lo que nos dice el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire también lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y verso 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No seas sabio a tus propios ojos. Esto es lo que vemos, todo este resumen es lo que vemos en el caso del rey David que analizaremos a continuación. Este rey se casó con una mujer que no era de su pueblo, cosa que estaba prohibida por Dios en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 5. Esta mujer era una mujer siria de la tierra de Gesur, hija del rey Talmai. Con ella tuvo 2 hijos, Absalón y Tamar. Como este rey tenía muchos hijos de diferentes madres, uno de estos hijos, llamado Amnón, abusó de la hermana de Absalón, la joven Tamar. Y en su enojo y en defensa de su hermana, Absalón fue y mató a su hermanastro Amnón. Su padre, el rey David, venía de una seguidilla de malas y malísimas y pésimas decisiones y pecados gravísimos contra Dios. Una mala decisión tras otra, a tal punto que hizo caso omiso a todo lo que estaba pasando en su familia. Después de que el joven Absalón mata a su hermano Amnón, huye a la tierra de Gesur, a la casa de su abuelo, para refugiarse ahí por temor a que su padre el rey lo pudiera matar. Luego vienen consecuencias muy fuertes sobre el rey David por causa de todos sus pecados, castigos de Dios sobre él por su desobediencia a los principios de Dios que él conocía.
Absalón, su hijo, después de un tiempo vuelve a Israel, pero en su corazón ya había planificado levantarse contra el reino de su padre. Este joven ideó un plan, una rebelión armada en contra de su padre para tomarle el reino. A causa de esto, David ya se había arrepentido de cometer toda esa cantidad de pecados contra Dios, y habiendo recibido el castigo por sus malas decisiones, tiene que huir de su propio hijo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si este rey hubiera tomado una determinación con respecto a lo que sucedió con su hija Tamar, si la hubiera defendido, otra hubiera sido la situación, ya que no hubiera conducido a su hijo Absalón a pecar cometiendo homicidio y a levantarse en rebelión contra él. Absalón no era malo, pero con lo que sucedió con su hermana y al ver la indiferencia de su padre se llenó de ira. En defensa del honor de su hermana asesinó a su hermanastro Amnón. Es tan importante tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, ya que una mala decisión conduce a otra hasta convertirse en una seguidilla de malas decisiones. Y las consecuencias de estas no solo vienen sobre nosotros, sino sobre nuestras familias y sobre los que nos rodean. Este es el caso de David. Él pecó tanto con sus malas decisiones que no vio que su mal ejemplo estaba afectando a su familia y las consecuencias estaban a la vista. Por eso cuando Dios lo castiga y Dios envía un juicio sobre David, él exclama: yo he pecado, contra ti he pecado, le dice a Dios, y es en ese momento que él se arrepiente. Pero aunque se arrepienta y aunque Dios ya lo haya perdonado, este rey tuvo que pagar las consecuencias de sus malas, malísimas y pésimas decisiones. Analicemos entonces el Salmo 3, verso 1 al verso 8. Leamos este salmo. Dice lo siguiente: oración matutina de confianza en Dios, salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Primera parte, vamos a analizar los versos 1 y 2. Se multiplican los enemigos del rey. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Y acá hay una palabrita que es Selah. Esta desgracia que está viviendo el salmista es producto de sus malas, malísimas y pésimas decisiones y pecados contra Dios. Si bien ya había pedido perdón a Dios, perdón verdadero y genuino, y Dios le había perdonado, debía pagar las consecuencias de sus actos. Cuando pecó contra Dios, no tomó en cuenta sus mandamientos, ni tampoco sus principios. No consultó a Dios si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Aunque Dios lo perdonó, el salmista debe asumir las consecuencias de las malas decisiones que tomó y asumir las consecuencias de sus pecados. Cuando expresa esta oración, el salmista se encuentra huyendo de su hijo Absalón, ya que la conspiración de éste se había hecho tan poderosa que mucho pueblo lo seguía. Absalón se había proclamado rey en Hebrón, lo que hizo que su padre, el rey David, se viera obligado a huir de su reino junto a su familia.
Aún teniendo todo en contra, el rey David tenía claro que Dios lo había perdonado y sabía que podía acudir a él en los tiempos de crisis. Podemos decir entonces cuán grande es el amor y la misericordia de Dios, que cuando pecamos contra Él, si nos arrepentimos de corazón, pedimos perdón sincero y nos alejamos del pecado, Él nos perdona. Veamos lo que dice el profeta Miqueas. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, verso 19. Sabiendo que sus pecados estaban en el fondo del mar y habiendo aprendido la lección con dolor, el rey clama a Dios y decide tomarlo en cuenta en todos sus caminos desde ahora en adelante. Dios le da una segunda oportunidad y esta vez el rey decide que sus caminos serán conducidos por Dios. El rey expresa su dolor porque muchos dicen que no habrá para él salvación. La pena del rey es que la rebelión la lleva a cabo su propio hijo por causa de que él no supo ser un padre conforme a la voluntad de Dios. Y mucho pueblo estaba a favor de su hijo en esta rebelión. Nuestras malas decisiones provocan efectos negativos en nuestra vida, también en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. El término Selah, que aparece al final de cada cambio de idea, no se sabe bien qué significa. Si era una instrucción musical o probablemente significa que haya un interludio o un aumento de volumen en los instrumentos, pero lo que sí sabemos es que nos indica una pausa entre una idea y otra. Por eso aquí este término Selah nos está indicando que el salmista va a cambiar de idea siempre relacionándose a un mismo tema. La segunda parte de este salmo, que son los versos 3 y 4, podemos decir que el rey clama a Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El versículo 3 empieza diciendo: mas tú, Jehová. Esto es muy importante, ya que a pesar de la apariencia de la derrota segura que sentía David y pudiendo creer que por causa de su pecado anterior Dios no lo ayudaría, recuerda que Dios lo había perdonado y que su destino ahora estaba en manos de Dios. Por eso decide clamar a Dios y depositar en Él toda su confianza. Dios es ahora todo para él, en el único que puede confiar y al único que puede clamar. Dios es su escudo, quien lo protege, pero más que esto, Dios es su gloria, es su honor, es el que levanta su cabeza y el que lo lleva hacia la victoria segura. ¿Cuál era la victoria segura? ¿La derrota de Absalón? No, esa no era la victoria segura. La victoria segura es que por fin fueron abiertos sus ojos y él pudo ver que si conducía su vida en los caminos de Dios, iba a ir a una victoria segura. En vez de estar deprimido con su cabeza abajo, el salmista ahora confía en Dios con la cabeza levantada, esperando la victoria que viene de Dios. Dios siempre le había respondido, aun cuando había hecho las cosas mal, ya que cuando pecó contra Dios, él envió un profeta a confrontar al rey por su maldad. Cuando un creyente peca contra Dios una y otra vez, las consecuencias es caer en los efectos de sus propios pecados, caer hasta lo más profundo, y una vez que llega la luz de Dios y entra en razón, se arrepiente de corazón y pide perdón a Dios por sus pecados, pero debe dejar de pecar. Puede experimentar el amor restaurador de Dios, que aunque aún no lo merezcamos, Dios nos lo brinda. Y el creyente puede volver a confiar en que Dios seguirá siendo igual de amoroso, porque Él es inmutable, no cambia. Si perdona, lo hace de verdad, sin resentimiento, dejando nuestros pecados en el fondo del mar. Y si ama,
lo hace de manera incondicional. Tercera parte, versos 5 y 6. El rey decide descansar en Dios. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Al estar en paz con Dios, el rey puede estar tranquilo, ya que sabe quién le protegerá, y aunque muchos sean los enemigos que lo rodean, puede tener confianza en que Dios lo protegerá y lo guardará. Por esa razón es que pudo dormir tranquilo, aunque las oposiciones de sus enemigos fueran abrumadoras. El rey vuelve a sentir la paz de Dios que sentía cuando era un joven que vivía la persecución del rey Saúl y su ejército. Vuelve a sentir su respaldo, por eso descansa tranquilo. Solo la experiencia de haber caminado con Dios en el pasado hace crecer su fe en el presente y puede dirigir su seguridad hacia la respuesta oportuna de Dios. Decena de millares es una palabra hebrea que es semejante al término muchos. Cuando el salmista nos relata la frase no temeré, nos muestra su confianza absoluta en Dios. Cuarta parte, los versos 7 y 8, podemos decir que la victoria es del Señor. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Levántate. Es lo mismo que dijo Moisés en Números capítulo 10, verso 35. Cuando el arca del pacto se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Este verso pide de Dios una acción decisiva. Dios quiere que seamos específicos en pedir. El verso 7 indica lo que Dios acostumbraba a hacer, herir y quebrantar a los enemigos de sus hijos. También nos indica que es el deseo del salmista, que hiera y quebrante a sus enemigos. El salmista pide de Dios esta acción decisiva. David había sido perdonado por Dios, por lo cual él también había perdonado a su hijo Absalón por esta rebelión. Lo que más deseaba, si nosotros leemos el relato, era que no le pasara nada malo a su hijo, que tuviera a su hijo vida, que no muriera, y que no pagara las consecuencias de sus pecados como él en su propia experiencia ya las había pagado, pero anhelaba que Dios detuviera esta rebelión. El salmista reconoce que la victoria es completamente la obra de Dios. Había aprendido a confiar en Dios y a dejar que Dios tomara el control de todo su camino. Cuando expresa sobre tu pueblo sea tu bendición, indica que su oración no es egoísta y que su deseo como rey es que vuelva la bendición de Dios a su pueblo. David tiene en mente el bien del pueblo de Dios. En los salmos el salmista siempre está seguro de que Dios lo escucha, por tanto es seguro que le responderá. Podemos entonces concluir que Dios fue nuestra protección en el pasado, es nuestra protección en el presente y será nuestra protección en el futuro. Dios es nuestro escudo protector. Dios es quien nos perdona. Dios es el fundamento de nuestra dignidad. Dios es quien restaura nuestro valor. Dios es la victoria. A Dios le pertenece la victoria. Si usted está viviendo una situación abrumadora, sin salida, por causa de sus malas decisiones o sus pecados, tiene un solo camino a seguir, y es el camino del arrepentimiento. Arrepiéntase de haber tomado malas decisiones. Arrepiéntase de haber pecado contra Dios al no tomarlo en cuenta. Reconozca que solo ha sido usted quien ha pecado, quien ha dejado a Dios fuera de todo asunto en su vida. Busque a Dios, clame a Él pidiéndole que sea parte esencial de su vida y de sus decisiones, y todo
lo que haga a partir de ahora, hágalo conforme a la voluntad de Dios. Decida caminar con Dios cada día. Camine en sus principios, camine en su voluntad, camine en su palabra. Si usted hace esto, debe tener certeza de que Dios estará con usted a cada instante de su vida y en cada momento de dificultad. Podrá estar tranquilo frente a toda circunstancia, ya que Dios no le dejará. Podrá tener paz, podrá tener calma, podrá descansar tranquilo. Recuerde siempre que la salvación que usted necesita en cada circunstancia de su vida viene de Dios. De Él es la victoria. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y si es de su agrado, puede darle like y compartirlo con aquellas personas que sepa les vaya a ser de bendición. Este es el fin de este canal, llevar esperanza y bendición a quien lo necesite. Ayúdenos a cumplir este propósito.